Estás a punto de ingresar al mundo de la División de Ciencias Sociales. Esto es Vínculo TV. Es el momento de la conversación, de compartir contigo los temas del momento. Platiquemos con nuestros invitados especiales de aquello que nos interesa. Vamos a enterarnos de lo que sucede en Administración Pública, Comunicación, Derecho, Historia, Psicología, Sociología y Trabajo Social. Hagamos juntos este diálogo en Vínculo TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos por dar inicio a nuestro programa Vínculo TV, un programa de la División de Ciencias Sociales. El día de hoy nos acompaña nuestros compañeros del eje de periodismo de séptimo semestre y sobre todo 3 grandes personajes del periodismo narrativo. Imanol Canellada, el profesor Carlos Sánchez y sobre todo también nos acompaña el profesor Antonio García Viera. Muy bien. Y pues no me encuentro sola, mi nombre es Carla Araiza y me acompaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Joaquín Andrés Félix Andoa y efectivamente, como Carla les adelantaba, tenemos un programa especial acerca de periodismo narrativo, el arte de saber contar historias. Y nos acompañan para esta ocasión 3 grandes escritores, 3 grandes periodistas, que nos van a comentar cómo se realiza esta vertiente del periodismo, por qué desde siempre ha tenido una especial relevancia, pero sin duda en los últimos años ha tenido una mayor connotación este tipo de forma de expresión escrita. Pero antes de comenzar formalmente con la charla, Carla, nos vamos a las noticias más importantes acontecidas en la última semana en la División de Ciencias Sociales. A continuación, las noticias del momento, lo más relevante de la División de Ciencias Sociales. Entérate e infórmate con Denise Sánchez y Carla Araiza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar esta tarde aquí en el programa Vínculo TV de la Universidad de Sonora. Mi nombre es Roque Flores y les vamos a leer las noticias más relevantes de la División de Ciencias Sociales. Paola, ¿qué traes esta tarde? Dinos. Muy buenas tardes. Evalúan a la licenciatura en Historia. Del 15 al 18 de octubre se llevará a cabo la evaluación para el proceso de acreditación del programa de licenciatura en Historia, del programa de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Esta valoración está a cargo del Comité Técnico de Acreditación del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, bajo la dirección de Roberto Hernández Oramas, presidente del organismo. La revisión incluirá un recorrido dentro de las instalaciones y diferentes espacios del Departamento de Historia y Antropología, así como también la consulta de informes y evidencias, además de entrevistas con maestros, cuerpos académicos, tutores, alumnos, empleadores y egresados, entre otras actividades. Qué interesante información la que nos estás compartiendo. También reconoce Unizón a sus mejores estudiantes en ceremonia del 71 aniversario. Con motivo de los festejos del 71 aniversario de la Universidad de Sonora, se realizó la ceremonia oficial donde se reconoce a los alumnos más destacados de sus diferentes licenciaturas y posgrados. El Teatro Emiliana de Subeldía fue el punto de reunión en donde se distinguieron a 113 estudiantes con el mejor aprovechamiento académico en el ciclo 2012-2013 de las 3 unidades regionales de la Alma Mater. El recinto estuvo a su máxima capacidad con la presencia de familiares, amigos, docentes y autoridades, quienes festejaron las más de 7 décadas en la máxima casa de estudios de Sonora, y particularmente el talento y excelencia de sus mejores pupilos. Ok, continúo con las noticias. Culminan padres de familia curso de alfabetización digital. Padres de familia de 5 secundarias recibieron ayer su constancia por haber concluido la capacitación del modelo de alfabetización digital para adulto de la Universidad de Sonora. Como parte de los objetivos de la carta, intención firmada entre la Unizón y la Fundación Nueva Generación Sonora, estudiantes del séptimo semestre de Ciencias de la Comunicación impartieron este curso a 25 papás de alumnos de secundaria, en vinculación también con la Asociación Estatal de Padres de Familia, las escuelas generales 11 y 12, así como las técnicas 11, 57 y 72, fueron las primeras beneficiadas con este programa. Sonora ya cuenta con un colegio de periodistas. Este 15 de octubre se entregó la constancia de registro como colegio de profesionistas a la Asociación de Profesionales Activos del Periodismo y Afines AC, cuyo presidente es Raúl Murcia Ureña y que hasta el momento congrega a más de 100 comunicadores.
Gustavo de Unanue Gala, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, tomó la protesta a los integrantes de la mesa directiva y de la Junta de Honor. En su mensaje indicó que esta agrupación es la número 90 que se registra como colegio de profesionistas en la entidad, con el interés de conjugar esfuerzos y crear sinergia en el gremio. Pues bueno, eso fue todo por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, Roque. Paola. Nos acompañan, ya lo decíamos desde un inicio, Carla y su servidor, tres grandes personalidades del mundo de las letras, del ámbito periodístico y literario. Voy a presentarlos. En primera instancia está con nosotros Carlos Sánchez, periodista y escritor autodidacta. Ha publicado diversos libros sobre crónica, cuento, entrevista y relato. Ha sido ganador del concurso de libros sonorense en 3 modalidades. En crónica por su obra Matar, en cuento por Hazlo por mi corazón y en novela por En el mar de tu nombre. Su obra literaria en crónica es muy amplia, incluye títulos como Linderos alucinados, DF, Señales versos, Desierto danza, Aves de paso, Puro barrio, Matar y Hazlo por mi corazón. Es fundador de Ediciones La Cábula, que en 12 años ha publicado más de 30 títulos y destaca también en su trayectoria la impartición de cursos de fotografía y escritura creativa que realiza en diversos penales del país. También está con nosotros Imanol Canellada, ha sido editor, corrector de estilo y colaborador en distintos periódicos y revistas, así como docente en escuelas universitarias en distintos puntos del país. Ha publicado el poemario Los espectáculos prohibidos, los libros de cuentos e historias de la Gaya Ciencia Ficción, obra ganadora del concurso de libros sonorense, género cuento y mejor colección de cuentos de ciencia ficción en el 2003, y Los confines de la arena, mención honorífica en el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo, las novelas Los ahogados no saben flotar, Un camello en el ojo de la aguja y Tiempo de conejos, obra ganadora del concurso de libros sonorense en el género novela, entre otras obras. Y también Antonio García Viera, ex coordinador de comunicación social de la Delegación Sonora del IMSS, ha sido reportero y editor en el periódico Expreso y ha publicado entrevistas, crónicas y semblanzas en diversos libros, coordinados por la maestra Normalisa Pimienta a través de la editorial de La Profesora. Y actualmente es maestro de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Les queremos agradecer su presencia. Sin duda vamos a tener una charla sumamente enriquecedora. Muy amables por estar aquí a los tres. Sin más, vamos a comenzar, amigos, compañeros. Quisiera que abriéramos esta charla, que consideren abierta, incluso entre ustedes se puede establecer un diálogo. Ya Antonio por ahí sé que tiene algunos aspectos que preguntarle a Carlos y bueno, como profesores y aprovechando que están los estudiantes de 7º semestre, creo que esto puede ser sumamente enriquecedor. Quisiera comenzar con una pregunta abierta para los tres. Reflexionar en cuanto al poder de la palabra. En un mundo evidentemente mediatizado y en el que se aduce que el ámbito audiovisual es poderoso, es omnipresente y demás, creo que la palabra subyace independientemente a cualquiera de estas preeminencias, y además del poder de la palabra, el poder que se tiene como escritores para determinar algo como trascendente y que ustedes lo dejan como legado a través de sus obras. Si gustan, comenzamos esta charla, esta mesa con esa reflexión. Bueno, como ya me vio Imanol y Antonio, así como hubo complot. El poder de la mirada por encima de la palabra. Cuando haces esa reflexión y cuando invocas esta frase del poder de la palabra, yo me remití de facto a, bueno, antes que cualquier otra cosa, el compromiso de la palabra, ¿no? El compromiso de la palabra, el compromiso de lo que dice uno cuando escribe, y a lo mejor es un lugar muy común, pero ni modo, no encuentro otra analogía de cómo ejemplificar en ese instante. Y recuerdo esa frase de Botellas al mar, ¿no? Que una vez se instauraría o rescataría a Gabriel García Márquez en un encuentro de periodismo donde la propuesta era jubilar la ortografía, ¿no? Que me parece una buena vacilada. Pero se ha ido dando poco a poco. Cuando mencionas esta frase del poder de la palabra, me remito a un instante. Ahora estamos armando un documental para audiovisual, con un personaje que incluyo, con un entrevistado, más que personaje, con una persona que incluyo en mi libro Matar. Estamos haciendo un trabajo ahí de historia de vida, pero ya para audiovisual, ya tirándole al cine. Y recuerdo que le hice una pregunta cuando él empieza a invocar los asesinatos que ha cometido, los secuestros, ¿no? Y empieza a invocar la muerte. A mí se me ocurre por impulso preguntarle: ¿cómo crees que será tu muerte? Y obedeciendo a esta frase que tú dices del poder de la palabra,
es tan poderosa y tan certera que cuando yo le pregunto ¿cómo crees que va a ser tu muerte?, él me evade, cambia su mirada de rumbo y no quiere contestar. Y esto obedece a que unos minutos antes me había dicho, es tan poderosa la palabra que uno puede prever lo que va a ocurrir, ¿no? O puede invocar en el pensamiento, o puede decir alguna frase y ocurre. En ese aspecto, yéndonos un poco más allá, ¿no?, de esta potencia que tiene la palabra, cuando el entrevistado me evade, pues obviamente que mi conclusión es fortísimo, elevadísimo, ¿no? El poder contundente, el poder de la palabra, no solo en cuestiones periodísticas, sino también en nuestra vida, ¿no? En nuestra percepción, intuición. Es determinante la palabra, es una guía, ¿no? Y bueno, y parafraseando un poco a José Saramago, cuando en su novela plantea ese diálogo de Cipriana Algor y su hija Inés, cuando empieza a ejemplificar y a contarle qué es la palabra, para qué sirve, y recuerdo esta frase maravillosa que dice, las palabras son piedras en la corriente del río para acercarnos a la orilla, ¿no? Entonces es más o menos como lo que yo tengo conciencia y a lo que estoy como sintiendo siempre y anteponiendo por todos estos ejemplos, es el respeto a la palabra, ¿no? Por eso siempre que uno se pone ante un monitor o ante un cuaderno, antes que cualquier otra cosa ocurra, la reflexión certera, inmediata, es el respeto a lo que vas a decir, ¿no? Ojo, eso sería como las conclusiones que yo tengo. Ahora cedo el uso de la voz a mi compañero Immanuel Canella. Bueno, después de todo lo que dijo Carlos, pues ya, ¿qué digo, no? Bueno, mira, yo extendería el término palabra al lenguaje. No solamente tiene poder, sino que es inevitable. Nuestro mundo, la concepción que tenemos del mismo, todas las relaciones humanas, la cosmovisión, absolutamente todo lo que nos pasa no sucede en la realidad, sucede en el lenguaje, ¿no? El término de realidad por sí mismo es muy vago y no señala absolutamente nada. Realmente esto que llamamos y que nombramos realidad lo vamos moldeando a través del lenguaje. La palabra nombra al mundo en el que vivimos, en todos los sentidos. Sin la palabra, sin el lenguaje, simplemente no existiríamos como nos concebimos. Seríamos tal vez otro tipo de ser, ¿no? De ser vivo, pero el ser humano, sin la palabra, sin el lenguaje, simplemente no existiría como existe, ¿no? Como se concibe a sí mismo, como concibe lo que le rodea, como concibe la realidad y como concibe el mundo. Entonces, bueno, no solamente estamos hablando de poder, estamos hablando de que es algo imprescindible, o sea, no podemos simplemente existir sin la palabra, sin el lenguaje, es fundamental. Buenas tardes. Además de todo este asunto de la conceptualización de cómo vamos formando también las frases, cómo podemos ir describiendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, está muy presente en estos tiempos qué tanto ha sido desplazada la palabra por la imagen, ¿no? Esta discusión que se ha tomado en los últimos años, ya entrando en el asunto de los medios de comunicación, y qué tanto también es la utilización del lenguaje y los distintos formas que tiene de expresión. Entonces, saber conceptualizar las palabras, poder definirlas, poder armar frases que sean certeras, frases que lleven un contenido para poder expresar lo que en realidad queremos decir, es algo muy importante. Retomaría yo un poco lo que dice Alex Grigelmo, ¿no?, sobre la palabra y cómo cada palabra tiene su raíz, cómo cada palabra tiene su historia y cómo esto va definiendo también, pues, la forma en la que tratamos de explicarnos el mundo, y en ocasiones no existe la preparación suficiente para poder hacerlo, porque si no lo podemos conceptualizar y no lo podemos definir con palabras, en ocasiones pues no hay la forma de transmitir ese mensaje, ¿no?, que queremos. Yo nada más aclararía que no creo que la imagen esté desplazando a la palabra. No creo eso. Lo comparto, ¿eh? No creo eso. O sea, nunca la historia de la humanidad se ha leído tanto, nunca en la historia de la humanidad se ha publicado tantos libros, nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas vías de comunicación
fundamentadas en la palabra, ¿no? Sea oral o sea escrita. No es cierto, no es cierto que está haciendo desplazar la palabra por la imagen. No podría, la imagen no puede concebir al mundo, ¿no? Correcto, muy bien. Puede retratar, pero no concebir. Exacto. Hablaba Antonio de capacidades y de diversas posibilidades para expresar, y aquí quisiera adelantar una pregunta que deseaba hacerle más adelante a Carlos. Carlos ha impartido cursos de literatura, de escritura creativa a presos, y ha hecho que platiquen sus historias, y ha hecho que efectivamente las hagan parte de un diálogo, parte de una denuncia social importante o relevante. Carlos, a lo mejor la pregunta es demasiado obvia, pero quisiera ligarlo con lo que acaba de mencionar Antonio e Imanol. ¿Quiénes pueden escribir entonces narrativa? Y más particularmente periodismo narrativo. Sí, la escritura tiene una nobleza desmesurada, ¿no? Si yo quisiera ser beisbolista, apelando a que ya estamos en la serie de otoño y que ya vienen lo de los naranjeros, difícilmente lo haría, o si quisiera ir a rescatar a la selección nacional de este gran duelo que hemos vivido, difícilmente lo haría. Pero si quisiera escribir una carta, podría hacerlo porque sé escribir, ¿no? Entonces, yo siento que todos podemos escribir. Que lo hagamos con un estilo muy refinado, que hagamos un gran texto, bueno, ya es distinto. Pero la escritura tiene esa nobleza, ¿no? Es muy similar a los libros, la nobleza de estar allí. Quien sepa escribir y se arriesgue a escribir o tenga esa valentía de escribir, seguramente logrará contar algo, ¿no? Tocar, emocionar. No sé si estoy siendo muy contundente con esto o incurro en varios riesgos, ¿no? De decir, no, bueno, no todo el mundo puede escribir. Pero en mi experiencia, partiendo de lo que decías como preámbulo de estos acercamientos con los presos, recientemente publicamos un plaquet pequeño que se llama Los días aquí, son historias contadas por chavitos que están presos. En esta experiencia, que es la más reciente, porque ya tenemos ahí un buen de años, y publicándole a los presos, quedé nuevamente sorprendido y maravillado, ¿no? Pero sorprendido así de veras, de cómo fueron los chavos con varios ejercicios que fuimos haciendo, con algunos elementos que yo les daba para incentivarlos. Yo no soy un maestro, soy un motivador. Yo no conozco digamos que intuyo las reglas gramaticales, que intuyo un proceso y lo pongo en la práctica. Pero si a mí me dan un aula de preparatoria o de universidad, seguramente saldré corriendo, ¿no? Entonces, mi trabajo es con la raza y sobre todo con esta gente, porque usamos un mismo lenguaje y tenemos un mismo origen. Pero para volver a la pregunta y tratar de contestarla, ahora con estos ejercicios que hicimos con los chavos y que publicamos un plaquet, que en algún momento se los traeré para obsequiárselos, quedé maravillado porque de principio a fin, como los chavos, sin muchas lecturas, que sí tuvieron algunas lecturas previas, porque antes de ponerlos a escribir los pongo a leer, parecería que trabajaron mucho tiempo, toda su vida esculpiendo un estilo, ¿no? Obedeciendo algún patrón de cómo narran, de cómo van incluso usando diálogos. Yo siento que a veces también la escritura es mucho intuición, como la vida, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden narrar? Pues yo creo que quienes tengamos el deseo, la pasión, el arrojo, el coraje, ¿no? La humildad, todos estos elementos que se requieren para escribir un texto. Creo que la escritura tiene esa nobleza a la cual me he referido, así como la literatura, así como los libros, ahí están, ¿no? Solo como que hay que echarnos el clavado. Eso es más o menos lo que puedo decir respecto de tu pregunta. Bueno, Carlos, Imanol y maestro Viera, ¿cuándo una historia está bien narrada? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad la puedes abordar desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista. Entonces yo podría tener una idea sobre un acontecimiento y a mí me podría parecer que la forma en la que terminó una historia sería el inicio de un texto, pero Carlos podría tener una visión quizás diferente y él inicia de una parte, digamos, de la mitad de lo que transcurrió, de ese hecho. Entonces, cada escritor, cada estudiante, cada reportero va formándose el estilo. Ahorita Carlos comentaba
sobre los muchachos esos que redactaron las historias, y comparto la opinión que tienen, ¿no?, respecto a no necesitas mucho tiempo para poder realizar textos. Bueno, pero en un mundo en el que se están formando nuevos reporteros como los que nos acompañan el día de hoy aquí en esta aula, es importante también definir algunos otros detalles que podrían hacer una buena historia. El asunto de investigar, de preguntarle a las fuentes adecuadas, y me refiero a fuentes a aquellos personajes que participan en una historia, ¿no? El asunto de observar también. Cómo observar para un escritor, para un periodista, es muy importante, e ir también definiendo qué de todo ese universo que estamos observando es lo que vamos a plasmar en el texto. Entonces se van juntando muchos elementos, como el asunto también de la redacción. ¿Con qué estilo utilizo yo los signos de puntuación? ¿Cómo va a ser el estilo que yo le quiero dar para que el lector tome cierto ritmo en la lectura? Entonces son muchas las cuestiones que podríamos abordar sobre ese punto de qué historia es la mejor contada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en el taller de periodismo narrativo del año pasado, Emanuel decía, el punto es elegancia. Lo recuerdo muy bien. Y bueno, los recursos más utilizados en el periodismo narrativo, ¿cuáles serían? Bueno, muy bien. Bueno, yo también quisiera sobre eso, pero yo voy a ser muy breve. Yo diré nada más como lector. ¿Cuándo un texto está bien narrado? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ahí la tenemos anotada. ¿Cuándo una historia está bien narrada? Voy a contestar como lector. Cuando la historia te atrapa, cuando te hace sentir, cuando te emociona, está muy bien narrada, ¿no? Y estoy respondiendo como lector. Okay. Esas son las características que debe tener una historia. Ayer una chavita egresada de aquí, de la Unison, de la enseñanza del inglés, me envió un texto y me dijo, por favor, léelo. Yo estaba muy cansadísimo, pero era un trabajo que tenía que entregar. Y dije, bueno, voy a darle una rasurada y le voy a dar un comentario. Pero no, desde que empezó el texto, era de 3 cuartillas, hasta que terminó, no lo pude dejar. Sí, entonces es una historia de una cotidianidad, de cosas tan cotidianas y aparentemente ordinarias, que las transforma con el ritmo, con las estrategias, con los estilos, pero además es como un torrente, y ya no pude abandonar la lectura. Me parece que ahí es cuando un texto está bien narrado. Sí, lo que pasa, la cuestión aquí es que yo me imagino que todo el mundo que se sienta a escribir una historia quiere atrapar al lector. Nunca es cómo atraparlo. Eso es lo difícil. Entonces, bueno, rápidamente, por supuesto que esto te podría llevar todo un semestre, ¿no? Explicar cómo, ¿no? O todo un año explicar cómo contar una historia. Pero sí tiene que haber elementos fundamentales, independientemente de los estilos, independientemente de los ritmos narrativos, tiene que haber algunas cuestiones muy fundamentales para que se dé este fenómeno de que el lector, desde la primera línea, no quiera soltar el texto, ¿no? Ese es el gran desafío, ese es el gran reto a la hora de contar una historia, sea periodística o sea de ficción. Y tiene que haber elementos como la cuestión humana. Tiene que ser entrañable lo que está pasando, de manera que tú como ser humano sientas que estás frente a un espejo y te estás reconociendo. ¿Qué es lo que buscas tú en una buena historia? Finalmente lo que buscas es personajes o individuos cuyas experiencias de vida, cuyos periplos, cuyos recorridos de vida, de alguna manera a ti te conmueven o te impactan o te sacuden, porque fungen como espejos en los que tú te reflejas, en los que tu condición humana se refleja. Eso es fundamental. También es fundamental que haya una cierta tensión, es decir, dosificar la historia de manera que tú le vas dando de a poco, le vas dando al lector ciertos elementos para que el lector se vaya involucrando, vaya construyendo esta historia junto contigo, en un diálogo, junto con el autor, en un diálogo. Y también creo que es fundamental para que para que te atrape, es fundamental que las atmósferas, que los ambientes donde se desarrolla esta historia estén descritos de tal forma que el lector pueda reconstruirlos en su imaginación y pueda sentirse dentro. Entonces, bueno, es mucho más complejo que esto, pero sí son elementos fundamentales que tenemos que entender, que tiene que haber una buena historia, ¿no? Sea narrada desde el punto de vista periodístico o bien desde la ficción, ¿no? En ese caso hay muchas coincidencias, pero sí son como que elementos fundamentales para que se dé este fenómeno del que habla Carlos, de que te atrapa, ¿no? La historia.
Correcto, muy bien. En ese sentido, a mí me parece muy importante reflexionar lo que está pasando, lo que está sucediendo con el periodismo y las diversas crisis que se le adjudican. Pasa por fenómenos tales como la poca lectura que se tiene en el país, y pasa también por un fenómeno de delincuencia o violencia que aparentemente no puede ser contado en las páginas de los periódicos. Sin embargo, creo que la escritura narrativa nos ofrece una alternativa muy interesante y muy importante, donde si bien se puede hablar de censura, de autocensura, de diversos problemas para el periodista, tenemos escritores como Javier Valdés, que han encontrado, y como tú mismo, Carlos, que han encontrado personajes, que han encontrado testimonios desgarradores importantes de la gente de barrio, de la gente que ha sufrido este tipo de problemas ligados a la delincuencia, y que han sabido plasmarlos, mostrando que efectivamente sí es posible contar esas historias. ¿Qué sucede entonces en esta relación del periodismo narrativo respecto a aquellos temas que aparentemente son vedados y no se pueden contar? Pues no creo que no me queda muy claro cuando dices qué sucede con el periodismo narrativo y esos temas que no se pueden contar, ¿no? No se pueden contar dónde, sería mi pregunta. No se pueden contar en Expreso, no se pueden contar en El Imparcial, no se pueden contar en páginas web. Por ejemplo, en El Imparcial, casi todos los días estamos viendo en la portada una nota con un muerto, con 2 muertos en el estado, ¿no? Sí, pero el manejo es como nota informativa. Exactamente. No hay como un tratamiento distinto, no hay una profundidad. El Imparcial se dedica como entorno y como la IA a vender nuestras tragedias nada más, pero con 5 párrafos o 4, y la nota es el lugar, los hechos así, pero es un resumen, una síntesis. Pero si te vas a a Gato Pardo, o ahora mismo a los libros que están circulando, o a Río 12 donde escribe Javier Valdés, o al mismo Milenio, que de pronto tiene estas secciones para Crónica, o el Dominical, pues vas a encontrar el periodismo narrativo más vigente que nunca, ¿no? Una exploración, y otros medios por ahí, y alguno que otro intento de pronto también en Sonora, porque Expreso ha tenido sus momentos. Yo recuerdo haber leído un trabajo de una chavita, Zoraida Gallegos. Era un trabajo que hizo en una semana que me impresionó. Se fue a unos centros de desintoxicación, de albergues para mujeres. Trabajo maravilloso, ¿no? O alguna vez le publicaron en 5 entregas a Silvia Arbizu, que también es egresada de Ciencias de la Comunicación y que está presa. Le publicaron una serie de entregas de testimonios de mujeres asesinas. Entonces, pocos intentos, pero me parece, yo no creo que el periodismo esté en crisis. Creo que en Sonora está en crisis porque siempre ha estado, ¿no? Porque ahí hay como una inercia. O sea, no hay, los grandes medios se atreven muy poco, porque también sería así como decir, El Imparcial nunca lo ha hecho. Sí lo ha hecho, ¿no? De pronto una que otra trabajo ahí. Hace poco hacían trabajos como rescate de expedientes de crímenes, ¿no? Una serie por ahí, pero a nivel nacional y en otros estados, e incluso gente de aquí, ¿no? Como Zoraida, que ahora está en MX, y Manol, que de pronto saca cosas muy interesantes y extensas en primera plana, y periodismo y textos, temas que han levantado ámpula, como el trabajo que hizo con la sirvienta torturada, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Gisela, ¿cómo es? Gisela, que además se fue a esta nota nacional. Entonces, de pronto sí hay quienes se arriesgan, ¿no? Pero creo que ocurre muy poco, porque los medios, y lo acaba de decir Pablo Espinosa, editor de La Jornada, que en una entrevista que me concedió hace un par de semanas, estuvo por acá en un taller, los medios están en manos de empresarios, ¿no? Y uno puede ser de otra manera, pues, o sea, pones un medio para hacer empresa, está bien, pero ponderan la ganancia económica, ¿no? Los réditos, así contundentes, constantes, y muy poco se dan a la formación, muy poco se van a observar, a ejercer un interés social, digamos, y a poner la mira en los reporteros, y tratar de hacer escuela, y tratar de abrir los espacios, tratar de motivar, incentivar, ¿no? Por ahí yo creo que es la crisis del periodismo en Sonora. No sé, yo creo que debe haber más. Yo retomaría el cierre, ¿no?, que estás haciendo, Carlos, respecto a la escuela que implican los propios medios. El hecho de la preparación que deban de tener los reporteros al llegar a
a los periódicos, a las radios, a las teles más importantes del estado, y cómo empiezan a trabajar, pero también cómo las propias empresas pueden tener un estilo definido, porque ahorita vemos que los periódicos se alimentan nada más de la pura nota informativa y de la entrevista. No hay crónica prácticamente en los diarios, difícilmente también en la radio y en la televisión, pero esto tiene que ver con un asunto de definición de los contenidos de los propios medios, porque no conozco yo ahorita una política editorial que esté inclinada hacia el periodismo narrativo, por ejemplo, como lo fue Expreso en el inicio, ¿no? Sus primeros 4 o 5 años, y ya después se perdió todo eso, como comentabas ahorita, ¿no? El caso de Zoraida Gallegos, que gracias a ese trabajo que comentabas, pues ganó un premio de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y eso pues le ha valido para seguirse desarrollando ya a nivel nacional. Entonces sí tiene mucho que ver cómo el medio dicta o cómo le falta al medio esa política editorial de definir qué géneros se van a manejar. Pero ojo, acá los únicos culpables yo creo que no serían los medios, ¿no? También tiene que ver con la calidad de egresados que se está teniendo en las universidades, y también lo que se enseña acá y lo que se puede ayudar en todo el entorno periodístico, porque si alguien de alguna manera tiene idea de cómo redactar la crónica, de cómo hacer un reportaje bien narrado, y se anima a trabajar eso en estos medios que estamos comentando, yo creo que es publicable un trabajo de esa magnitud. Pero también pues creo que es en 2 vías esto, ¿no? Y la otra cosa, ya para terminar, es el tiempo, ¿no? Y eso era lo que se refería Joaquín ahorita hacia la pregunta. Ustedes de alguna forma están inmersos en lo que es el periodismo, pero la duda es acá, ¿cómo hacer que en el periodismo, en el diario, se pueda integrar este tipo de género, sobre todo la crónica? Porque la misma rapidez de ir creando notas, de ir creando entrevistas informativas, a veces como que no deja espacio, y sería, no sé yo, si falta de planeación, falta de tiempo. Pues a ver si ustedes me ayudan a definir un poco esto. Bueno, pues ¿cómo? Pues habría que jubilar a toda la generación de editores que están en los medios impresos, que no tienen ni idea de lo que es el periodismo narrativo, que no saben lo que significa apostarle a ese tipo de textos, porque obviamente pues, para hacer un buen periodismo narrativo, el medio le tiene que apostar a su reportero y decir, bueno, mira, te vas a ir un mes a la sierra o te vas a ir un mes a la costa y quiero una muy buena historia sobre la esclavitud aquí a 50 kilómetros de la costa del Hermosillo, ¿no? Esclavitud. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces habría que jubilar a toda esta gente, que son los editores, que son los que están pensando el periodismo impreso, y en las escuelas tratar de convencer a los jóvenes que la palabra escrita todavía es válida. El problema es que las nuevas generaciones están yendo a los medios electrónicos porque precisamente se encuentran que el periodismo impreso, el periodismo tradicional impreso, está en manos de editores, de jefes de información y de directores que están arrastrando pues inercias y conceptos periodísticos de hace 60 años. Ese es el gran problema. O sea, mientras que en los medios de comunicación electrónico tal vez hay una actualización, una cierta actualización que puede resultar atractiva para las nuevas generaciones de comunicadores, los medios impresos siguen funcionando y siguen concibiéndose como hace 60 años. Igual, ¿no? Esta apuesta al diarismo, ¿no? A la nota informativa. Tú todavía te encuentras en medios impresos a editores o a directores que tienen el poder de decidir qué se va a hacer, que se expresan del periodismo narrativo como el color, ¿no? En ese tono así despectivo. Colorcito. El colorcito, porque no tienen ni idea de lo que es el periodismo narrativo, no tienen ni idea de lo que implica construir un texto desde la perspectiva del periodismo narrativo, una crónica, por llamarlo de la manera tradicional latinoamericana. Entonces, y porque además son incapaces de hacerlo, no tienen los conocimientos tampoco para evaluar ese texto, entonces prefieren refugiarse en conceptos rancios y antiquísimos,
Y bueno, ese es el problema. Las nuevas generaciones tendrían que desplazar a estas, pero no están llegando al periodismo escrito porque no les parece atractivo y están llegando a la radio, están llegando a la televisión, a internet, ¿no? Correcto. Queremos aprovechar su presencia, compañeros, porque nos acompañan precisamente estudiantes de séptimo semestre que ya a través de Diana Celaya van a hacernos van a realizar algunas preguntas para ustedes. Primero que nada, buenas tardes. Son preguntas de algunos de mis compañeros. La primera es, ¿por qué dedicarse al periodismo narrativo? Es abierta. ¿Quién quiere contestar? ¿Por qué no? La pregunta y la respuesta. Sí, parece un delito, pues, ¿no? ¿Por qué dedicarse al periodismo narrativo? Porque, mira, rápidamente voy a decir, construir una pieza como periodismo narrativo implica que tengas que tener un conocimiento del tema que vas a tratar muy profundo. Implica que tengas que patear calles o cerros o playas o montañas, meterte en lugares donde normalmente no te metes, hablar con gente que rara vez vas a hablar en tu vida. Y además implica, después de que tienes todo ese material, sentarte a construir, a partir de las técnicas narrativas propias de la literatura, una historia que puede ser, si lo logras, fascinante. Yo diría, ¿por qué no dedicarse al periodismo narrativo? Sí, bueno, Toño, sí, por favor. Bueno, yo cortaría la pregunta, ¿por qué dedicarse al periodismo, no? Primero, porque estábamos viendo hace un año acá en la Universidad de Sonora, y no sé si esto ustedes dos lo sabían, pero el eje de periodismo de la universidad estuvo a punto de desaparecer porque hubo 4 o 5 estudiantes inscritos nada más. Ahora afortunadamente tenemos un grupo de 20 estudiantes, 21, que están interesados. Entonces la pregunta que lancé yo el primer día a ellos es, bueno, ¿por qué dedicarse al periodismo? ¿Por qué entraron a este eje? ¿Por qué quieren especializarse como periodistas? Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Le voy a dedicar yo el tiempo que me requiere el periodismo, porque ustedes lo saben bien, estos de 24 horas de estarle pensando, de estarse imaginando cosas, de estar reporteando, de estar observando todo lo que hay a nuestro alrededor, y también pues hacerlo con amor, como decían ustedes, ¿no? Con pasión, precisamente para poder estar a gusto con eso. Sí, yo respondo a la pregunta. ¿Y por qué dedicarme al periodismo narrativo? Bueno, porque me gusta leer historias y me gusta contar historias. Me gusta, digamos que, ir hacia esos lugares donde normalmente los reporteros de la nota diaria no van, ¿no? Yo tengo ganas de leer otro tipo de información con otro tratamiento y creo que esto me ha llevado a hacer este tipo de periodismo. Me gusta darle voz a esos personajes que regularmente no están. Yo abro el periódico lunes, que no lo abro, ¿no? Pero seguramente estará la declaración de Monseñor Arzobispo, ¿no? Diciendo que los pichones ya van a emigrar porque es otoño, ¿no? Entonces ya estoy cansado yo como de los formatos y de pronto me voy, y también como en un compromiso. Yo creo que decía Marcela Turati, ¿no? Antes de pensar en qué le interesa a la sociedad, como punto de partida tendríamos que pensar qué me interesa a mí, ¿no? Para poder entonces agarrar el toro por los cuernos sobre el tema que te seduce e ir a hacer esta indagación. ¿Por qué el periodismo narrativo? Bueno, por eso mismo, porque yo vengo de un barrio marginado, y hablo a título personal, donde las notas en la sección policíaca pues la llenaban raza de mi barrio, y yo de pronto decía, bueno, yo quiero también contar la otra parte, ¿no? Lo que la nota roja no cuenta. Yo también quiero decir que este sujeto que fue aprendido robándose un paquete de carne de ley, bueno, pues también tiene un par de hijos y también quiere ir allá y llevar el sustento. O sea, yo quiero contar lo otro. Por eso es el periodismo narrativo, porque te permite ir más allá, porque le quita la frivolidad, porque le quitas incluso el juicio, ¿no? Las notas informativas están llenas de juicio, y si no, pregúntenle a un señor que se hace llamar el Beto Bandido, ¿no? Que ojalá que un día lo llevemos a juicio en una plaza y no sé, y tenga muerte lapidaria, ¿no? Yo me siento muy agraviado por ese tipo de periodismo. O sea, el vato se chacalea constantemente con mi raza, ¿no?
Es decir, la carne de cañón. ¿Por qué dedicarse al periodismo narrativo? Bueno, porque me gusta leer historias y tengo ganas de encontrar ese tipo de historias, y como no las he encontrado, de pronto voy queriendo decir, bueno, puedo aportar algo, ¿no? ¿Qué técnicas usan para describir y que el lector no se pierda en la historia? Otra pregunta de mis compañeros. Empiezas. Lo que pasa es que sí son preguntas un poco complejas en el sentido de que necesitas mucho tiempo, ¿no? La descripción es a la hora de contar una historia, la descripción es fundamental, porque como comentaba hace un rato, la descripción es el instrumento que te permite crear la atmósfera, ¿no? La descripción es tomar la palabra como si fuera un pincel e ir pintando el universo en el que se va a desarrollar la historia. Tengo que delimitar ese universo, tengo que darle relieve, tengo que darle textura, tengo que darle olores, tengo que darle sonidos, para que el lector pueda, a través de todos estos elementos, enfrascarse en la historia. Pues técnicas, no sé, hay muchas, ¿no? Pero sí es fundamental para el lector que el autor del texto le proporcione muchas símiles, metáforas, comparaciones, ¿no? Que son figuras propiamente literarias y que permiten de alguna manera, a partir de una riqueza del lenguaje y un cierto sentido poético del lenguaje, construir estas atmósferas, ¿no? Sí, bueno, esas técnicas sí, son determinantes y además indispensables para la construcción de un buen texto. Yo, en lo personal, porque tomo la pregunta a título personal, siempre estoy tratando de que las entradas de mis textos sean frases cortas, ¿no? Así, y que interesen al lector, y tratar de, en el primer párrafo, atrapar al lector con una descripción, con una atmósfera, ¿no? Y en el segundo párrafo, que es importantísimo también, ¿no? No es menos importante el segundo que el primero, tratar de hacer una buena descarga y tratar de, digamos, si ya jale al lector en el primer párrafo, que es un reto constante, tratar en el segundo de casi darle un gancho, ¿no? Para que ya no se levante de la silla, ¿no? Yo voy a ejemplificar una entrada de un texto que traje porque me dijeron que podía leer, y nada más voy a leer la pura entrada para ver si ustedes, porque me gustaría que participaran todos, que se avivaran, para ver si ustedes se interesan por esto que voy a contar. Es un texto, es un relato, pero leo la entrada. El texto se llama, ahora sé que se llama Remigia. La entrada dice: de niño le decíamos India, tenía el pelo chino. Era como un personaje extraído de las novelas semanales que leía mi madre a un lado del lavadero. No sé si a ustedes les interese que yo siga contando, no sé si ustedes querrán saber más de la India, ¿no? De esas atmósferas. Esas son las técnicas que personalmente utilizo: frases cortas, descripciones en el primer párrafo, ¿no? Ya después es una bronca cuando te metes, pero ya cuando estás adentro tienes que salir, ¿no? Y descripciones que no se tratan solo de enumerar lo que hay en el ambiente o lo que vive el personaje principal, ¿no? Sino descripciones que me digan a mí cómo es ese personaje, es decir, que lo retrate de la manera más fidedigna. Y para eso también, eso es algo que en lo personal me ha ayudado a mí a través del tiempo, es leer, ¿no? La lectura. La lectura es una formación, yo creo, muy importante que debemos de tener todos para antes de redactar, porque en el sentido ese de la lectura tenemos que leer los periodistas, ustedes los escritores, ustedes son más escritores también y periodistas, leerlos de una forma diferente a como lo lee el resto de la gente, ¿no? Tenemos que educarnos a leer para ir desmenuzando el texto, saber quién es el personaje, cómo me lo están pintando, qué características me están dando de él, en qué ambiente se desarrolló ese personaje, qué antecedentes tiene. Bueno, un sinfín de detalles que solamente si nos salimos del personaje del lector común y que empezamos a ver cómo está utilizado todo el asunto que ya decíamos hace rato de la redacción, así es como nos podemos educar de manera autodidacta para poder tener una mejor redacción. Y acá yo no creo que el asunto de la redacción no es descubrir el hilo negro, ¿no?
porque prácticamente mucho de lo que está escrito por diversos autores pues son técnicas que se han utilizado a través del tiempo y que se demuestra que no son obsoletas, y que se pueden aplicar para cualquier texto. Nada más es cuestión de idear bien en lo que se quiere lograr. Okay. Otra pregunta es, ¿qué clase de sentimientos o valores debe tener un narrador periodístico? Parafraseamos al Kapuscinski, pues muchas veces dicho, ¿no? Pero yo creo así como una sentencia contundentemente: antes de ser buen periodista tienes que ser una buena persona, ¿no? Porque si te dedicas, en una ocasión yo estuve en un programa de televisión y ahora lo recuerdo así y digo, bueno, yo creo que me chacaleé, ¿no? Como dice la raza. Recuerdo que el entrevistador, estábamos tres periodistas, y yo era así como que el que menos tiene que perder, pues porque siempre he sabido que estoy en el periodismo por una pasión y una vocación, y porque me hace sentir que estoy vivo y que digo presente en la vida cuando estoy escribiendo o cuando publico. Estábamos y gente del medio, 3 personas del medio. Estaba Francisco Javier Ruiz Quirrín, Antonio Duarte y un servidor, y recuerdo que la pregunta que lanzó el entrevistador era que si el periodismo influía realmente a la sociedad en Sonora. Entonces yo respondí que no podía tener una gran influencia cuando los dueños de los medios tenían compromisos con el gobierno, porque era quien teníamos que llamar a cuentas. Entonces, recuerdo que de pronto Francisco Javier Ruiz Quirrín, muy apenado, dice, bueno, es que nosotros estamos en un proyecto que queremos consolidar. Una vez que esté consolidado nuestro proyecto, vamos a dejar de tener este recurso del gobierno y vamos a ser críticos. En ese momento el proyecto estaba llegando a 20 años, ¿no? Entonces, y luego entonces Antonio también así como que empezó después dije, yo creo que me vi mal, ¿no? Me sentí como un Hitler, un nazi, no sé. Bueno, yo creo que sería eso, como anteponer qué quieres. No hay que perder de vista el rumbo, el objetivo. Ser un periodista es rendir un servicio a la sociedad, ser un puente entre los acontecimientos y el lector o el espectador, el radioescucha. Si queremos como ser pudientes en cuanto a irnos a hablarnos de tú con los gobernantes y esas cosas que muchos periodistas persiguen eso, bueno, pues creo que difícilmente vamos a lograr un buen ejercicio plural, abierto, ¿no? Pero si queremos también que el periodismo nos retribuya como una ganancia económica, donde podamos tener un potencial adquisitivo disparado, pues yo creo que no va a estar muy fácil. Entonces en todo caso sería mejor como poner una taquería o vender burros percherones u otra cosa, ¿no? Tenemos que tener claro que es un servicio, que hay que estar al servicio de la gente, a la sociedad, ¿no? No sé, aquí están mis 2 amigos, que no sé si sean magnates o quieren decir algo. No, yo creo que no somos magnates y creo que no lo vamos a hacer, ¿no? Tampoco. Porque, pues ya lo es, esas ¿no? son aspiraciones en realidad. El asunto de acá es cómo también el buen periodismo, el buen periodismo narrativo, puede llevarnos a ese asunto del negocio en una empresa periodística, ¿no? Me estoy saliendo un poquito de la pregunta, pero sí quisiera cambiar esa parte, porque la gente ahorita quiere productos diferentes, no quiere estar leyendo el comunicado o la nota policíaca que se toma del comunicado de la Policía Estatal Investigadora o del comunicado que podemos ir a sacar a la Comandancia de Policía. Quiere que se investigue un poco más, quiere saber más detalles, y en esa medida pues los medios se pueden hacer interesantes y eso implica otros detalles que están ya en el negocio informativo, ¿no? Y las características pues que debe tener el reportero o el periodista, yo no sé si sea posible desligarlas del asunto sentimental o idealista, ¿no? De qué tan objetivo voy a ser, qué tan responsable soy de lo que se publica y del efecto que esto pueda tener en los lectores y de la gente que esté involucrada en el tema. Entonces, además de ese asunto idealista, pues también está un rollo que va más enfocado al resultado que se obtiene con las notas y lo que se quiere obtener con el tiempo, ¿no? Que yo creo que todos al final aspiramos a tener credibilidad
con los lectores. Y sobre todo un sentido de vigencia y de trascendencia, ¿no? Hablamos ahorita de un periodismo efímero, de quién da la exclusiva, de quién se entera por primera vez, que tal vez cumple con una expectativa o función del periodismo. Sin embargo, ese tipo de textos perdurables, ese tipo de textos como nos acordamos de Zoraida y de tantos, del propio Imanol, tuyos también, Antonio, y que decimos, ¿te acuerdas de aquel fenómeno? Y te acuerdas de ese texto, y te acuerdas de ese testimonio, a veces incluso más que la propia declaración, claro. Sí, o el aspecto oficial. Creo que al respecto, aquí Diana tiene una pregunta que va en relación a ese sentido, que es la última duda que tienen nuestros compañeros estudiantes. Sí, por último, ¿qué impulso se le debe dar al periodismo narrativo para que figure en los medios de Sonora? No, pues eso yo creo que es, para que figure en los medios de Sonora, en los medios convencionales o establecidos, pues tendría el impulso que hay que darles, es lo que proponía Imanol, ¿no? Desaparecer a los editores. Yo creo que ese sería un gran impulso, ¿no? Y poner gente con ideas frescas. Cuando Antonio dice, y ojalá, a mí me encantaría que fuera cierto lo que dice Antonio, de que la gente ya no quiere leer las notas, de que la gente quiere leer más allá. Eso sería ideal, pero yo veo en el barrio, incluso con mi madre, de cómo todas las mañanas tiene un horario establecido para leerla ahí, pero ya pasó de 4 casas y llegó a la casa, ¿no? Entonces, si esto fuera cierto, pues no comprarían la I. Tú hablas de un cierto sector que estamos interesados por leer historias. No, ojalá, sería interesantísimo que todos quisiéramos leer historias más completas, con otra propuesta, pero que sí creo que también somos presas de nuestro nivel cultural, de nuestro escaso nivel educativo, somos presas de lo que han hecho los medios con nosotros. Ahí enseguida en la casa hay un taller y por eso es que decía ahorita de que hay que llevar a juicio al Beto Bandido, porque todo el día está el radio sonando con estos tipos de programas. Si eso fuera cierto, de que queremos leer otro tipo de cosas, pues no consumiéramos aquello o buscaríamos, porque ahí están los medios. Somos presos, creo, somos presas de estos corporativismos, o de esta indulgencia, o de este plan orquestado entre empresa y gobierno, iglesia, no sé cómo, para atontar o para restringir, ¿no? Periodismo de calidad, como también ha sido una educación de calidad. Yo haría nada más una reflexión, ¿no?, sobre este asunto que tú comentas. La I, el propio Beto Bandido, están en una parte nada más muy pequeña del periodismo o de las notas que se generan, que es la policíaca, o la sección de ponen seguridad, pero debería llamarse inseguridad, ¿no?, por lo que publican ahí. Pero históricamente, por más básico que sea el esquema bajo el cual se cuenta una nota policíaca, llámese pirámide invertida, a final de cuentas nos brinda una historia, que eso es lo que mantiene la atención de la gente. La gente quiere saber qué pasó con nosotros, qué están haciendo, cómo detuvieron a esa persona que robó, detalles que permite la nota policíaca, ¿no? Pero esa nota policíaca se puede mejorar todavía mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mi reflexión, ¿no? Porque igual que en deportes, ¿no? Por ejemplo, deportes es una fuente muy rica para contar historias. Es una fuente riquísima y vemos nada más la resultaditis en las notas que se publican. O el ejecutómetro en la policíaca. Sí, entonces, en ese sentido yo creo que la gente sí lee historias. Y la gente de cualquier nivel lee historias. El asunto es sobre qué tema le llevamos las historias. Claro. Bueno, yo agregaría rápidamente que el problema no está tanto en el periodismo en sí ni en los medios de comunicación, sino que no hay lectores en Sonora. Entonces, pues, habría que trabajar sobre eso, trabajar sobre crear lectores para que se puedan acercar a expresiones como el periodismo narrativo o otras, ¿no?, de expresiones literarias. Es cierto que consume periodismo narrativo, pues normalmente es un lector que disfruta con la palabra, que disfruta con que le cuenta una buena historia, bien contada, etcétera. Entonces, yo creo que lo que necesitamos son lectores, sobre todo, ¿no? Yo creo que, y también los medios son un buen foro para generar lectores. En la medida de que tú llegues con una buena historia bien planteada, pues se te nacerá el gusto por la lectura, ¿no?
Y muy bien, ya para terminar, ya casi. Ya para terminar, ¿cuáles, y como recomendación por supuesto, cuáles son sus principales fuentes literarias y periodísticas? Principales influencias. Sus principales influencias. Bueno, la mía es Imanol Canellada, tanto en periodismo como en literatura. Y ya no me hablen más, ¿no? Bueno, ya no quiero otros autores. Como Imanol era mi corrector en El Expreso, pues también. Bueno. ¿Y la tuya? Ustedes dos. Y todos. Sí, usted me va a ver mal. Y todos los caminos yo. Sería muy obvio. Yo soy mi propia influencia acá. No, yo creo que ese no lo están diciendo en serio, es mentira todo lo que están diciendo. Yo creo que es toda una vida de lecturas. Entonces, en diferentes etapas de tu vida te encuentras con diferentes autores, tanto en la ficción como en el periodismo, y esos autores en ese momento te dejan algo, pero es toda una vida de lecturas, ¿no? O sea, realmente, pues no sé, yo empecé a leer tal vez a los 14, 15 años, entre 13 y 15 años empecé a leer, y sigo leyendo como desesperado, y no tengo tanto tiempo escribiendo, ¿no? Entonces realmente, lo que decía Toño hace un rato, es fundamental que leamos si queremos acercarnos a esta expresión del periodismo, ¿no? Al periodismo narrativo. Es fundamental, es bastante peligroso y es bastante lastimoso ver cuando un periodista que no tiene lecturas, que no tiene un recorrido en la literatura y en el periodismo como lector, trata de hacer periodismo narrativo. Es muy lastimoso, ¿no? Es realmente se te suben los colores a la cara, ¿no? Cuando los lees, porque ves eso, ves todas esas carencias que te da la lectura constante, permanente. Entonces, hablar de un solo, por ejemplo, una época yo estaba enamoradísimo de Kapuscinski, ¿no? Me volvía loco, o Johnny Anderson, ¿no? Pero, y bueno, y si no vamos a literatura, pues no terminaremos nunca, ¿no? Pero vamos, yo sobre todo diría eso, ¿no? Es leer mucho y no dejar nunca de leer, y siempre asumirse como lector, incluso cuando estás escribiendo, asumirte como lector, porque finalmente te estás dirigiendo al lector, y el primer lector que tiene tu texto eres tú mismo. Sí, no falla. Y bueno, creo que todos los libros te dejan algo, ¿no? Incluso los que tienen fallas o errores o están vacíos, dices tú, bueno, esta es una buena enseñanza de lo que no se debe hacer, ¿no? Muy bien, correcto. Y otra influencia yo creo que deberíamos de tener todos a la mano, y es el tumbaburros, ¿no? El diccionario. Porque de repente escribimos algo y no estamos seguros si significa eso la palabra, ¿no? Entonces ese apoyo siempre es muy importante, más allá de todos los estilos, ¿no? Que pudiéramos tener. Yo no sé, en particular a mí me ha interesado mucho siempre García Márquez, los textos periodísticos de García Márquez, o obviamente la obra literaria también, y este asunto cómo podemos conjugarlo a veces con otras artes, por llamarlo así, y regresamos con la primera pregunta, ¿no? Por ejemplo, la música, la riqueza que nos puede permitir las letras de ciertos autores, el significado, lo que podemos encontrar ahí, es regresar a la palabra, ¿no? Es regresar a la palabra y enriquecer todo eso también. Pues desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Un gusto tenerlos aquí, Carlos, Antonio y Manol. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Vínculo TV. Mi nombre es Carla Araiza. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a conocer más de la División de Ciencias Sociales. Te esperamos todos los martes y los jueves a partir de las 4 de la tarde por Voz Radio Online en Vínculo TV. Hasta la próxima. Vínculo TV.